La lesión renal aguda es un síndrome caracterizado por disminución rápida de la filtración glomerular, o sea que el paciente tenía un riñón sano y de repente va disminuyendo la filtración. Se retienen productos de desecho nitrogenado, se altera el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Los pacientes tienen alteración en la función renal por lesión en los túbulos, vasos, intersticios y glomérulos. Se divide en renal, que esta se da cuando disminuye el flujo sanguíneo, pero sin lesión isquémica. Renal intrínseca, cuando hay lesión de túbulos o por isquemia, por toxinas o por orina. Por renal, por obstrucción urinaria. La prerrenal y la renal intrínseca son responsables del 80% de los casos. Entonces, prerrenal, menos sangre. Renal intrínseca, daño en glomérulo, túbulos, y la posrenal, obstrucción, aquí. Entonces, esto me va a causar lesión renal. La prerrenal puede ser por hipovolemia, menos gasto cardíaco, disminución del volumen circulante eficaz, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, o por problemas en la autorregulación renal, por AINES o por inhibidores del sistema renal aldosterona por ciclosporina. La renal intrínseca por daño glomérulo, que son las glomerulonefritis. Eso lo vimos en síndrome nefrítico. Daño en túbulo o daño vascular. El daño tubular es la causa más frecuente de lesión renal aguda intrínseca. Se puede hacer por isquemia, por sepsis, por nefrotoxinas exógenas, medios de contraste, aminoglucósidos, anfotericina B, o por toxinas endógenas cuando hay hemólisis, rhabdomiólisis, mielomas o cristales intratubulares. Y la posrenal por obstrucción en cuello vesical, obstrucción pelvicureteral bilateral, obstrucción unilateral si solo es un solo riñón. La podemos clasificar según la tasa de filtrado glomerular y también por la cantidad de orina que se elimina por hora. Esa clasificación es más útil en pacientes que están en un hospital donde podemos ver la diuresis cada hora, o en pacientes que tenemos creatininas previas. Entonces, aquí 1, si el paciente tiene una creatinina 1.5 veces arriba de su valor no basal, o más de 0.3 miligramos por decilitro de la creatinina previa, o que elimina menos de 0.5 ml por kilo hora de orina. AKIN 2, que tiene una creatinina 2 veces arriba del valor normal, o menos de 0.5 ml por kilo por hora de orina. AKIN 3, que tiene creatinina más de 4 o aumento más de 0.5 en pacientes con terapia sustitutiva renal. Están anúricos por 12 horas, menos de 0.3 ml de orina durante 24 horas. La prerrenal es la forma más frecuente. Los pacientes tienen disminución del flujo sanguíneo renal. Aquí no hay destrucción del parénquima, solo hipoperfusión. Es reversible si se identifica la causa y se corrige antes que ocurra daño renal. La prerrenal es aquí, en los vasitos. Puede ser por hipovolemia, donde tenemos hemorragias, quemaduras, deshidratación, pérdida de líquidos por diuréticos, por bajo gasto cardíaco, por enfermedades de miocardio, valvulopatías, arritmias, apodamiento cardíaco. En estas es que disminuye el flujo sanguíneo renal por problemas cardíacos. Aquí es porque no llega a volumen. En esta porque hay hipovolemia efectiva o hipovolemia efectiva, por ejemplo, una vasodilatación sistémica. Está la misma cantidad de volumen, pero como está en otros vasitos, no llega a riñón. O vasoconstricción renal, hay volumen suficiente a nivel sistémico, pero no llega sangre a riñones. O los pacientes con cirrosis que hacen síndrome hepatorenal, que eso lo vemos en fisiopato 2. Luego está porque hay alteración en la respuesta autorreguladora. Vimos en fisiología que
Para que haya filtración adecuada, debe haber suficiente sangre que llegue por una arteriola aferente vasodilatada y debe haber vasoconstricción de la eferente cuando hay menos volumen para que se mantenga la filtración. Si yo inhibo la ciclooxigenasa, disminuye la cantidad de prostaglandinas. Las prostaglandinas son vasodilatadoras de la aferente. Si yo inhibo la enzima convertidora de angiotensina o bloqueo los receptores de angiotensina 2, disminuyo la vasoconstricción de la eferente. Entonces la vasoconstricción de la eferente, que era para mantener el filtrado, al disminuir la filtración, disminuye. Y más raro por síndrome de hiperviscosidad. Algunas sustancias vasoactivas, como los medios de contraste, la ciclosporina y los AINES, favorecen la vasoconstricción renal. Los IECA y los inhibidores de angiotensina 2 me van a disminuir la filtración glomerular porque me dan vasodilatación de la eferente. Y si combinamos con diuréticos, por un lado los diuréticos pierden volumen y por otro lado hay pérdida de la vasodilatación de la eferente. Entonces esto me puede causar disminución del flujo renal. Igual al inhibir las prostaglandinas a través de los AINES, disminuye la perfusión de la arteriola aferente. Entonces, cuando hay lesión renal aguda prerrenal, menos volumen, se pueden activar vasoreceptores y hay contracción intrarrenal para tratar de mantener la perfusión. En la prerrenal no hay daño en glomérulo y en parénquima. Los pacientes tienen menor producción de orina. Aumenta el nitrógeno ureico en sangre en comparación con la creatinina. Lo que hace el riñón es disminuir la producción de orina. Trata de reabsorber la mayor cantidad de agua y sodio. Por eso en estos pacientes va a haber orina con poca agua y poco sodio, porque está reabsorbiendo la mayor cantidad de sodio. En la prerrenal los túbulos funcionan. Por eso la fracción efectada de sodio es menos del 1%. El nitrógeno ureico en sangre aumenta porque va a depender de la filtración. Entre más baja sea la filtración, voy a tener menor cantidad de nitrógeno ureico en sangre. La creatinina pues todavía se filtra y aparece en orina. Como tengo mayor cantidad de nitrógeno y menos de creatinina, la relación en sangre de creatinina y nitrógeno va a ser de 15:1 o de 20:1. O sea, va a haber más nitrógeno ureico en sangre que creatinina. Los pacientes con hiperazoemia o lesión renal aguda prerrenal tienen datos de hipovolemia. La fracción excretada de sodio es menos del 1%. El sodio en orina menos de 10 milimoles. Aquí quiere decir que el riñón está tratando de reabsorber la mayor cantidad de agua y sodio. Por eso hay poca orina. Y la poca orina que sale es concentrada, con una gravedad específica mayor de 1.018. O sea que es orina concentrada. El problema es cuando la hipoperfusión es sostenida y los pacientes tienen isquemia. Aquí ya no está en prerrenal, sino que está en renal intrínseca. En renal intrínseca hay daño en riñón. La causa más frecuente es por daño tubular. Puede haber daño en cadenas en glomérulo, vasos o intersticios. Puede ser por obstrucción vasculorenal, bilateral o unilateral, obstrucción de la arteria renal por aterosclerosis, por trombosis, por embolia, neurismas, vasculitis.
obstrucción de la vena renal por trombosis o compresión, daño en los glomérulos, glomerulonefritis, síndrome nefrítico urémico, coagulación intravascular diseminada, hipertensión, lupus. Lo más frecuente, necrosis tubular aguda por isquemia, que son aquellos pacientes con prerrenal, pero que fue tanta la hipoperfusión que causó isquemia. Por toxinas endógenas o exógenas, por daño en el intersticio renal, nefritis por antibióticos, betalactámicos, sulfa, trimetoprim, analgésicos, diuréticos, por infecciones idiopáticas o por depósitos intratubulares. Entonces, al hablar de renal intrínseca, puede ser por daño en los túbulos, lo más frecuente es necrosis tubular aguda por isquemia o por toxinas, por depósitos intratubulares, por daño en el intersticio renal, por daño entre los grandes vasos que me va a causar isquemia renal, glomerulonefritis, vasculitis. La diferencia entre renal intrínseca y prerrenal es simple. En la renal intrínseca no hay daño. En la prerrenal no hay daño. En la renal intrínseca sí hay daño. En la renal intrínseca, cuando hay isquemia, disminuye la cantidad de oxígeno, se destruyen los túbulos, hay apoptosis, necrosis, obstrucción tubular. Los mecanismos normales de defensa se tratan de activar, pero se liberan muchos mediadores inflamatorios que más bien me van a causar mayor daño, isquemia. Los pacientes con renal intrínseca, la cantidad de orina puede llegar a 0. Están anúricos. Puede haber datos de uremia. Azoemia es que se retienen productos nitrogenados en sangre. Uremia es que esa acumulación de productos nitrogenados da manifestaciones clínicas. El paciente tiene náuseas, vómito, hiporexia, asterixis, alteraciones de la conciencia. Por la retención de agua y sodio puede haber edema facial, edema periférico. En el laboratorio aumenta el nitrógeno ureico en sangre, aumenta la creatinina, se retiene potasio. En el examen de orina puede haber gránulos, densidad urinaria normal y sodio urinario normal. ¿Por qué? Porque los túbulos están dañados, entonces no van a reabsorber lo poquito que se llega a filtrar. Al inicio, los pacientes van a tener menor perfusión renal desde el inicio del suceso hasta que ocurre la lesión. En la fase de mantenimiento ya los riñones no filtran, no se produce orina y es el nadido, o sea, el punto más bajo en la producción de orina. El paciente, si persiste esto, puede desarrollar hipertensión y uremia. En el mejor de los casos, el riñón se va a recuperar y va a estar convaleciente y el paciente comienza más bien a estar poliúrico. Aquí el mantenimiento es anuria. Aquí en esta fase, poliuria. Y por último, la posrenal. La posrenal es más sencilla. Hay algo que me obstruye. Puede ser desde aquí abajo hasta aquí arriba. Esa obstrucción me va a causar que aumente la presión en la cápsula de Bowman. Al aumentar la presión en la cápsula de Bowman, disminuye el filtrado glomerular. Al disminuir el filtrado glomerular, los pacientes van a tener menor cantidad, menor producción de orina. ¿Cuál es el problema de esto? Uno, es silencioso. Y dos, a largo plazo puede causar hidronefrosis y terminar en enfermedad renal crónica. Ese es el problema de la posrenal, que a largo plazo se pueden dañar ambos riñones. ¿Qué hablamos en los pacientes
todos con lesión renal aguda. Importante la producción de orina, que produzca al menos de 0.5 a 1 ml por kilo hora. Evaluar sodio y potasio, porque pueden hacer hiperpotasemia, nitrógeno ureico y creatinina, porque ambos se retienen, y la hemoglobina. ¿Para qué me sirve? La hemoglobina no se altera en la renal aguda, pero sí en la renal crónica. Si yo tengo dudas si es renal agudo y renal crónico y veo que el paciente tiene anemia normocítica normocrómica, se inclina más a enfermedad renal crónica. En el examen de orina puede haber densidad urinaria, sodio en orina, proteínas, cilindro. Densidad urinaria en la renal intrínseca va a haber menor sodio en orina, en la renal, menor sodio en orina. Y en la renal intrínseca, sodio en orina, normal. Y con esto terminamos la parte de lesión renal.